Bueno, José Antonio, estamos aquí 25 años después de una idea que tuviste. ¿Qué querías tú con 20 minutos? ¿Qué se Bueno, buscaba? primero quería dar de comer a mis niños, ¿no? Yo estaba de profesor en la Universidad de Almería, profesor de Economía Aplicada, donde me refugié cuando el gobierno de Aznar me despidió de la tele, ¿no? Después de la entrevista que le hice a Aznar y a Felipe, no tenía trabajo, no me daban, que es tan famoso ahora, el asesor de Ayuso, Ya. habló con todos los medios para que no me dieran empleo, pues me refugié en la universidad. Y en la universidad empecé a pensar algo de la prensa, donde yo pudiera, una cosa nueva, donde yo pudiera desarrollar mi actividad como periodista. Y fíjate, la primera idea, os vais a reír, ¿no? Pero yo en la mili estuve en el batallón de honores de Cibeles, del Ministerio del Ejército. Y había una revista que había fundado Jesús Hermida hacía años, que había desaparecido porque no tenían dinero para financiarla. Y le dije al coronel, mi coronel, es una pena que esta revista haya muerto por falta de financiación. Es que no tenemos un duro, el ejército es pobre. Me dice, soldado y tal. Digo, yo le traigo una oferta, un business plan, si me da permiso. No se lo dirías así al militar. No, pero un poquito mejor, ¿no? No en inglés. Digo, yo tengo la fórmula para sacar cornetín sin que al gobierno le cueste un duro y que al ejército no le cueste ni una peseta, ¿eh? Gratis y para todos. Y eso, digo, usted me da permiso para no hacer guardias, me libra de las guardias, con lo cual yo ya podía trabajar en un periódico, claro, en el diario Arriba, el de Franco, y me da permiso para no hacer guardia y yo le hago el periódico gratis, con publicidad. Y el tío se quedó yo. Bueno, por si acaso es verdad, hablamos, años 71, 70, años 70, estaba yo en el ejército. 71 fue cuando fundamos ya Cambio 16, sí, el 70. Y bueno, adelante, me puse a la orden de vuecencia, mi coronel y tal. Y me puse, lo primero que hice fue ir a la cantina. Y pregunté, ¿quiénes son los proveedores del ejército? Cerveza del Águila. Hombre, cerveza del Águila. Las patatas fritas, todas las bebidas. Y me fui a visitar a los proveedores de la cantina, mis primeros proveedores. Y le dije, mire usted, esta revista, que murió por falta de medios, es una pena que haya muerto cuando ustedes pueden anunciarse en ella por muy poco precio. Lo ven todos los militares, incluso vamos a mandar ejemplares a otros regimientos y tal para que copien la idea. Son 4 pesetas, hice los cálculos, era nada, era una broma, no era un... Sí, sí. ¿Qué tirada tenía? Pues tenía 1000 y pico ejemplares, ¿eh? Una cosa seria ya, sí, sí, en sí, máquina plana, ¿eh? Ya. No era rotativa, se llamaba Cornetín. Y bueno, así sacamos la publicidad, nos financiamos, se anunciaban hasta la fábrica de tambores para el ejército y los fabricantes de uniformes militares. El número, que tengo un número, solo ha sido un número, ¿eh? Lo tengo en casa, es una maravilla. Entonces, Cornetín en el Ministerio del Ejército fue el abuelo de 20 minutos. Esa fue la primera idea. Porque cuando empiezas realmente ya a pensarlo en serio. Mi mujer estaba en Madrid, ella estaba entonces con el New York Times o con el Wall Street Journal, no recuerdo qué periódico, era corresponsal, y yo estaba dando clase en Almería, iba y venía los fines de semana, era un rollo. Veía a mis padres en Almería, eso sí, pero en fin, los niños estaban aquí. Y ella me dijo, mira, igual que hiciste con Cornetín, hay un periódico gratuito en Filadelfia, que creo que es semanal, lo voy a pedir a una amiga mía y tal. Primera noticia que tuvimos, no sabíamos nada de lo de Metro en Estocolmo, ni idea. Y otro amigo nos dijo, pues en Londres ha salido Metro London, de Evening Standard, creo que también era semanal. También gratuito. Tuvimos los 2 ejemplares y dije, oye, pues esto puede ser. Entre Cornetín, Noticias Médicas, que era un periódico con el que yo tenía relación porque yo había fundado Doblón en la misma empresa y era gratuito para todos los médicos y se financiaba con laboratorios y medicamentos, pues dije, ¿por qué no hacemos un proyecto? Y empecé a presentar en la Universidad de Almería un proyecto de investigación sobre el primer periódico gratuito de España, ¿no? Y así nació la idea. Lo que pasa es que no tenía quien lo financiara. Y justo lo que es la vida, las casualidades. Yo tenía una espina clavada, ¿no? Cuando fracasé con El Sol, ¿no? Ya. El diario El Sol fue el sueño ¿En qué de mi año vida. fue El Sol? En el año 90. Año 90, 91. Y fracasé totalmente. Los empresarios, fíjate, Berlusconi, el ciego este de la ONCE, Miguel Durán, el de Anaya, bueno, fue un desastre, culpa mía, porque no calculé los riesgos, pero me encontré en la calle con un proyecto precioso muerto. Y me quería quitar la espina, o sea que no era solo buscar un empleo nuevo, sino por quitarme la espina del fracaso del Sol, que fue el mayor fracaso periodístico de mi vida, ¿eh? Uno de los mayores. Habrá gente que piensa que tengo otros, pero para mí ese es el mayor.
¿Y qué pasó? Pues que me puse a trabajar en el proyecto con mucha dedicación y tal, y Ignacio Santillana, compañero mío del equipo de Fernando Luis Martorell, cuando trabajábamos para el gobierno de Suárez, me dice, oye, quiero hablar contigo cuando vengas a Madrid. Estoy en el Consejo de Administración de QDQ, unas guías de telefónica, ¿no? Como páginas amarillas. Vente y tal. Me presentó a los dueños de QDQ y me dijeron, habíamos hecho un libro sobre autopistas de la información en el 95, que era el pre-internet. Internet en el 95 no era nada, ¿no? Pero habíamos hecho juntos un libro y me presentó, me dijo, este es el autor del libro, que sabe mucho de internet. Bueno, nadie sabía de internet. Yo soy un poco fantasma, pero no tanto. No. Mi amigo me celebró mucho y los dueños de QDQ me dijeron, queremos que hagas el primer periódico de internet, el primer diario online. Yo me asusté, dije, ¿y cómo se gana dinero con esto? ¿Dónde están los ingresos? Digo, hombre, ¿por qué no vamos...? Etéreo y pensaste en el papel. Claro, digo, ¿por qué no hacemos, si queréis aumentar el valor de vuestra empresa, porque la querían vender y la vendieron a France Telecom, ¿por qué no hacemos primero, añadimos valor con un periódico de papel gratuito, del que luego emane la web, el 20minutos.es, que es lo que habéis hecho vosotros, con gran éxito, por cierto, que celebro, y todos los que hay por aquí atrás. Entonces, bueno, eso es un poco raro, un periódico de papel gratuito. Bueno, os traigo el proyecto. Entonces, terminé el proyecto, las páginas, todo. El texto estaba en latín y los titulares en castellano para que se viera que era muy local. Ya. Que vosotros lo habéis cambiado, ¿eh? Es un poco más nacional. No, me parece bien. Tenía un enfoque muy local, hemos ido evolucionando a más nacional con local. Nacer y meternos en el hueco que había. Que era local. Los periódicos nacionales, entonces los de pago eran... Nace solo en Madrid. Claro, solo en Madrid, luego Barcelona y luego ya 15 provincias. Luego fue ya más nacional. Pero al principio... que nace como Madrid y más. Eso es, con los dueños eran los de QDQ, los de páginas amarillas. ¿Qué pasó? Que el éxito casi nos mata, porque íbamos por las estaciones de metro de Móstoles o de Madrid, donde entraba la gente al metro y donde salía. Y estudiábamos desde las 7 de la mañana qué perfil de gente. Si eran de servicio doméstico, si eran oficinistas, si eran estudiantes con libros. O sea, el trabajo de campo lo hicisteis vosotros personalmente, mismos, mi mujer y yo. Bueno, Héctor estará por ahí, que también está en distribución. Estudiábamos mucho el target, que dicen los de marketing, el público objetivo, ¿no? Sí. Digo, pues de tal hora a tal hora este metro viene cargado de tal oficinista, a tal hora vienen ya estudiantes. Tal. Entonces adaptamos el reparto al público que queríamos llegar y eso nos dio un beneficio enorme porque pronto nos dimos cuenta de que los estudiantes y los oficinistas cogían el periódico, como tenía que ser muy neutral, lo cogían con la mano derecha y lo soltaban con la izquierda, pero no lo tiraban, lo dejaban en el asiento del metro o en el autobús. La clave, que creo que lo habéis conservado bastante bien, tanto Encarna, Samitier como tú, es que sea bastante neutral. La doctrina solo en las opiniones. Y unas opiniones bastante moderadas al final. Esta neutralidad, esta transversalidad, entonces también estaba en el germen de origen, ¿no? Fue fundamental, ¿eh? Lo que hicimos fue en el análisis del plan de negocio, dijimos, ¿cuál es el problema que tiene la prensa de pago que está en declive? Estaban todos perdiendo dinero. Estaba... El País, El Mundo, el ABC, todo. Hombre, el problema que vemos es que primero es muy aburrida, va gente mayor, con corbata. Todas las fotos que salían en la prensa de pago eran con corbata. Y hombres. Ni una sola mujer, ni un solo joven. Igual no representaba a la sociedad. No, representaba a una cosa elitista, aburrida, machista, envejecida. Y dijimos, vamos a hacer todo lo contrario. Muy local, que ellos no atendían a lo local. Los titulares de primera siempre eran locales, ¿eh? En Madrid, en Zaragoza, en Bilbao, en todas partes. Muy local, muchos jóvenes, fotos de jóvenes, no fotos con corbata. Gente con corbata no sale. Mujeres, entonces los jóvenes y las mujeres se veían en el periódico, en la prensa de pago no. Rompedores. Claro, entonces creamos un núcleo y además una imagen muy buena, que es que va gente, jóvenes, urbanos, masculinos, femeninos, educados, que van a la universidad, van con... Oye, subió la audiencia, que no veas. La España real del momento. Claro, subió la audiencia y entonces asustaron los de pago. Primero pensaban que esto era una tontería, el loco este de Martínez Soler, otra coña y tal. Claro, y sacaron un periódico gratuito los propios periódicos de pago. Claro, pronto salió la competencia, salió el QDQ, no, ¿cómo se llama? El ADN y el Metro London, ¿no? Éramos 4. Pero nosotros teníamos un problema y es que
los 800 millones de pesetas que pusieron para nacer se agotaron el primer año. Y cuando ya conseguimos el certificado de audiencia y de difusión, la OJD y el EGM, eso fue maravilloso. Ese certificado nos permitía subir a la tarifa. ¿Tuvisteis problemas con el OJD, EGM? Madre que mía. Al final los que estaban antes, ¿no? Los de ¿Qué te pago voy a como que no contar? acaban de dejarse. Eso, ¿no? eso estaba controlado por los de pago. Era una, no digo mafia porque eso está de moda esa No, palabra, ahora no. la retiro, la podéis cortar. Pero Pero Tubernia tampoco. los de pago empezaron a temblar porque yo ponía tarifas a las páginas que eran altas. Nos acercábamos a las tarifas del país porque teníamos audiencia parecida. ¿Qué pasó entonces? Que presionaron a las cajas de ahorros que eran socias de la sociedad que había creado 20 Minutos para que no fueran a la ampliación de capital. Con lo cual, el vicepresidente del grupo, que era Julio Ortega Zurdo, un tío listísimo, dijo, ¿cómo? Si no vamos a la ampliación, esto es una joya, vamos a venderlo bien. Y entonces él favoreció una oferta pública, ¿no?, para ver quién lo compraba, y lo compraron los noruegos, fíjate. El grupo Shifted, que tenían 20 minutos. 20 minuti y 20 Minuten. Tenían 3 en varios idiomas. Porque cuando compras los noruegos ya había 20 minutos en Noruega, en Francia, en Suiza y en Alemania. Y en Alemania. No, en Alemania no, porque tuvieron problemas legales. Los de pago no les permitieron. En alemán, en Zúrich. Ah, vale. 20 Minuten era en Vale. Zúrich. Bueno, y entonces, claro, la entrada, eso fue un gran éxito de Julio Ortega, porque de pronto buscar un socio internacional como Que os dio Shifted, pulmón dinero y libertad. y Porque tener que el dueño esté, vosotros tenéis libertad porque el dueño está en Zaragoza. Nosotros teníamos un poco más porque estaba en Oslo. Sí, Pero más es, lejos. Es bueno que los dueños estén un poco lejos, ¿no? Pero sé que os respetan, porque conozco bien el grupo, conozco al grupo de Neo muy bien porque nos dieron la vida. Doña Pilar, a quien saludo desde luego, pues si me puede ver, y le estoy muy agradecido, era la jefa del grupo del Heraldo de Aragón, y gracias a ella, que en una foto del grupo Shifter noruego había una foto que se parecía mucho a ella, con un moño y tal, igual, parecían igual. Le dije, mire, mi jefa noruega y usted la jefa de Heraldo. Entre las dos jefas porque digamos nos ayudó mucho. Que los noruegos entran como al año de vida más o menos. Sí, ¿o al año y pico. El año fue justo antes de las bombas de las Torres Gemelas. Ya, fue en junio del 2001. Nació en el 2000, al año siguiente. Y los noruegos también veían un concepto de un periódico transversal, ciudadano, Igual, de nos apoyaron calle. en todo. Nos apoyaron en todo y no estaban de acuerdo con el periódico de sus competidores suecos. No se iban bien los noruegos y los suecos. Bueno, son vecinos. Ahora tienen un enemigo común, que eso siempre une. Sí, pero ellos no querían un periódico tan global como Metro, que era muy mundial, ¿no? Nuestro local. Y lo hicimos así. Nos apoyaron mucho. El director, que fue Arsenio Escolar, el director editorial, que ocupaba tu puesto desde el principio, me acuerdo que los fiché, estaba de subdirector de 5 días, y le digo, el día antes de firmar la escritura en el notario, los dueños del proyecto me invitaron a comer, me dijeron, bueno, por dirigir esto y ser el director general, ponerlo en marcha y tal, ¿tú qué quieres? Digo, yo solo quiero el 5% de las acciones liberadas, sin poner un duro. Ahora no valen nada. Y entonces el vicepresidente, Julio Ortega, me da la mano y me dice, vamos. De acuerdo, pero te vamos a dar el 10. Digo, vale, este me ha pillado. Ahora no tengo más remedio que hacerlo bien. Bueno, te hicieron Ya no puedo corresponsable. fracasar. Y con ese 10% llamé inmediatamente a Arsenio Escolar y dije, baja del grupo Prisa, dile adiós a Polanco y vente conmigo. ¿Pero de qué habla? ¿De qué habla? No seas loco. Porque él era subdirector de 5 días en ese momento. En la Gran Vía. O sea, vas a un perfil económico, Prista... Bueno, le conocía porque era el redactor jefe del Sol. Ah, claro, vale. Por amistad y admiración. Yo me río mucho con él y me divertí mucho con él en la época del País, del Globo, del Sol, todo eso. Y digo, vente que estoy en Zara, enfrente de Prisa. Y pide la cuenta. Pero qué tonto, ¿qué dices? Baja, le enseño el cartapacio con las páginas. Fíjate qué periódico, director editorial. Y vas a cobrar lo mismo que te da Polanco más el 1% del capital. Oye, eso le convenció, eso del 1%, de ser capitalista, un tío así progre y tal, le gustó. ¿Por qué no le decidiste ser tu director? No, yo no podía ser el director, porque yo tenía que pilotar la nave. No, yo tenía claro el plan de negocio. Yo ya había dirigido muchas cosas. Y ser director de un periódico, como tú sabes, es un rollo, ¿eh? Muchas cosas, es mejor ser reportero. Pero como reportero te pagan ser poco. el dueño tampoco está mal, ¿no? Parece. Ya, bueno.
Bueno, yo tenía que tener control de comercial, de imprentas, de, en fin, marketing, personal, todo, ¿no? Y con Arsenio me llevaba muy bien siempre, había experiencia, es un gran profesional. Y como he sido cocinero antes que fraile, yo le respetaba mucho a él y él me respetaba mucho a mí, entonces siempre... Conocíais los límites y espacios de cada uno. Negociábamos muy bien y yo siempre le he respetado como director editorial, como a ti te respetan tus señoritos, ¿no? Eso es normal. Y fue muy bien, la verdad que la experiencia fue maravillosa. ¿Y cómo ves ahora 20 minutos? O sea, ¿me he cargado el proyecto o sigue? No, nada de eso, mira qué bonito. Mira, cosas breves. Sí, local, local siempre, con lo nacional hay local. Hay días que no abre local, cuando es importante local, pero siempre local en portada. Y la Dana, que también es local de allí. Bueno. Esto es selectividad. Es verdad. Sí, es que ahora se llama Pau. Lo que ha tocado, el COU. Bueno, yo era del PREU. Perdona, fui de bachillerato. Es que soy niño. Es que esto ya ha cumplido 25 años, en 20 minutos. Parece, los que nos leían con 20 años ya tienen 45. Sí. En el mismo especial que va a aparecer en nuestra conversación, aparecen los que salieron en el primer día, que salieron unas fotos de gente que nació y demás, que luego se recuperó como 10 años después, salen también. Qué interesante, no, me encanta el periódico. Y luego inventamos, fíjate, esto de la sábana que cubría de publicidad todo por delante y por detrás. Que eso fue muy osado, ¿no? No lo hacía fue una locura, no lo hacía nadie en el mundo. Eso fue una locura de nuestro director comercial, que era Luis Alberto Rivero, que dice, ¿por qué no hacemos? Le habían hecho una oferta para una Vanilla Sky, puede ser una película de... Sí. De Tom Cruise. Sí, que era Tom la de... Cruise y alguien. No me acuerdo, bueno, Vanilla Sky me suena. Y me trajo el proyecto, era todo publicidad. Digo, solo nosotros podemos hacerlo, porque los de pago venden sus titulares. Nosotros no, nosotros es gratis. No nos pueden echar en cara que pongamos publicidad, puesto que como se lo damos gratis, lo agradecerán al anunciante. Acabaron haciéndolo. Hombre, nos han copiado. Jesús, yo veo que te copian todos los días ya. Quien te copia, te homenajea. O sea, que eso está bien, ¿eh? Bueno, estuvo muy bien, la verdad que la aventura, el premio yo lo veo todos los días. Es más, agradezco mucho al grupo del Heraldo y a la anterior directora y presidenta, Encarna, porque me llamó y me dice, oye, yo siempre venía aquí a por el 10º de 20 minutos. Que acaba en 20. Claro, que acaba en 20 siempre, todos los años por Navidad venía a saludar a los amigos que están por aquí, más viejos y más calvos como yo, pero me llevó mi 10º. Y comíamos de aquí cerca. Y me dice un día Encarna, oye, y dejaste de escribir Se nos ve el plumero, porque me gustaba poner El País y El Mundo y hacer el ridículo con ellos. El País decía una cosa y El Mundo decía otra sobre el mismo tema. Entonces jugaba ese... Y 20 minutos contaba lo que había. Claro, nosotros en el centro, todos siempre moderados. Que te lean, digamos, todos los lectores, que te vean como el que cuenta las cosas. Claro, entonces, pero me dijo, es que era una cosa muy bonita, Encarna, dice, ahora ponle un retrovisor también, porque yo no estoy en la actualidad diaria, pero sí cosas que rememoran. Fíjate, ahora se cumplen 50 años de las elecciones sindicales que ganó los ilegales, UGT y comisiones. Pues yo lo pongo ahora, hace 50 años, lo cuento. En mi blog se llama, en lugar de Se nos ve el plumero, Se nos vio el plumero. Así que a todos 20 minutos les digo que lo lean, Está muy bien. Quiero decir que la gratuidad de 20 minutos siempre ha estado en su origen en papel y lo sigue estando ahora en la web. Cuando muchos medios están poniendo muros de pago o artículos de pago, claro, ahora para nosotros la web es una parte fundamental, hermanada con el periódico, pero es que ahora la web manda un poco a nivel de contenidos, no esperamos, va todo primero a la web y con el periódico se hace con lo de la web. Antes, ¿cómo lo hacíais? Hombre, os habéis adaptado a los nuevos tiempos. Yo tenía mucho miedo de meter la web. Creo que la web nació en el 2005. Sí, nació 5 años después. Por ahí está Oñate, que puedes recordar. En el 2005 tuvimos una gran audiencia, pero era recién nacida, no había todavía los clics y los impactos, no se podían medir igual. Yo creo que ahora lo habéis hecho muy bien. A nivel de negocio no era tan evidente. No era tan evidente, pero bueno, nació y fue creciendo a nivel de audiencia. Era en castellano la web más leída del mundo en castellano. Más que El País y que Clarín y que todo esto. Lo que pasa es que vosotros habéis llegado en un momento muy bueno, donde ya el diario.es, hay muchos digitales. Hay competencia, ya se monetiza mejor. Claro. Y luego es un público fiel que tiene más facilidad de acceso. Habéis sido más valientes que yo. Yo fui un cobardica, pero es que yo llevaba ya muchos palos. Con el tiempo. No me atreví, pero creo que lo habéis hecho muy bien. Y yo sigo la web de 20 minutos pues, todos los días, claro. El 20 minutos, luego El País y luego La Vanguardia. Así que tengo 3 periódicos diarios para mí. ¿Algún consejo que me quieras dar de qué debo hacer y qué no hacer?
haz lo que te pida el cuerpo. Escribe y dirige como si fueras libre, como si nadie tuviera que imponerte nada. Y respeta también a los redactores, ¿no? Para mí, este periódico es el invento más hermoso de mi vida. Fíjate, periodísticamente hablando, el más hermoso. He tenido otros como mis hijos, mi mujer, no, pero este... Cuando hablamos por teléfono, habitualmente tú me dices, ¿qué tal va mi hijo? Sí, es un bebé, es un bebé, pero claro, tiene 25 años, ¿eh? Mis niños ya tienen más que eso. Mis niños son más mayores. Pero me sirvió para dar de comer a los niños, para dar de comer al sediento, dar de beber al lector que no tenía que leer, ¿no? De modo que los jóvenes que no tienen periódico empezaron a leer y se veían los metros llenos de periódicos de 20 minutos, gente leyendo, que terminaba y lo dejaban en el asiento, no lo tiraban. Porque si es de izquierda, te lo tiran a la basura los de derecha, y si es de derecha, te lo tiran a la basura los de izquierda. Sabes que hacer un periódico transversal es muy complicado. Es muy complicado. Es mucho más complicado que hacerlo de parte. Pero es respetuoso con la libertad de expresión también, ¿no? ¿Ya? Es duro, sé que lo tienes difícil, pero bueno, lo estáis haciendo muy bien. Yo estoy muy orgulloso de que mi bebé siga triunfando con 25 años, ¿eh? Ya ha hecho la mili, ¿eh? Así que os deseo muchísima suerte, ¿no? En los próximos 25 años. Y para los siguientes 5 años, ¿tú qué verías que habría que o mantener un poco la línea, no perdernos con tanta polarización? Yo, fíjate, volvería a reducir un poco el tamaño de los artículos, sí, porque te cabe más. Yo lo haría más como un telediario. De hecho, a mí el telediario me influyó para el Sol y para 20 minutos. Tú presentaste el telediario mucho tiempo. El Buenos Días, y he dirigido los telediarios muchos años, y el telediario son noticias de 1 minuto, 1 minuto y medio, una declaración de alguien, 20 segundos, 30 segundos. Sí. Esto ya yo lo veo un poco largo. Creo que los autores presionan mucho a los editores y cuelan. Sí. Yo volvería aquí, en lugar de 1 y 2 noticias, metería 4 o 5. Con lo cual, bueno, a ver, nosotros en la 2 intentamos mantenerlo un poco más puro y conforme pasas las páginas es un poco más desastre de... Eso es verdad, sí. Aquí ya hay 3, aquí ya hay... Ya se parece más al de toda la vida. Bueno, sí, me parece bien. Pero mi idea es... Es que hay todavía mucho interés local, o sea, mantenemos lo local. A eso es fundamental, es lo que tú dices. Por alguna razón, los periódicos más que son de pago, lo local lo tienen olvidado. No va en primera nunca. Pero entonces, es una oportunidad al final. Yo creo que tenéis que identificar el periódico con el que os lee. El público objetivo de 20 minutos es joven, urbano, educado, no es elitista, no es machista, son mujeres y hombres. Buscar ese perfil, ¿ves? Ya veo jóvenes y el único con corbata es el rey, no está mal. Nosotros no teníamos... Mira, hay un indicador que lo conocen los más viejos del lugar, tenía yo, Mari Carmen Caballero tenía un gráfico ahí en su mesa y se encargaban de mirar el país, el mundo del ABC y ponían número de corbatas hoy en el ABC, ponían pim pim. ¿Ah, sí? Número de corbatas hoy en el país, pim pim. Número de corbatas en el mundo, y las 3. Número de corbatas en 20 minutos, ni una. Luego, jóvenes en fotos de ABC, nada. Mujeres, ninguna. El 20 minutos, todas estas. Esa foto de periódicos de pago viejos, aburridos, machistas, anticuados, tal, contrastaba con un 20 minutos moderno, joven, urbano, que trata a las mujeres y a los hombres por igual, etcétera, ¿no? Fíjate que ellos pensaban que el problema era que era gratuito. Sí, y no. Se estigmatizó mucho la palabra. Gratis. Se intentó como decir, bueno, basura. Es que es gratis, es basura. Dijeron que esto era como el chollo de Chamartín. Y yo impuse una norma en el periódico que nunca la publicidad fuera más del 40%. Información, 60%. Publicidad, 40%. Si hay mucha publicidad, se amplían las páginas a 64, eran periódicos muy gordos. ¿eh? Sí. Se amplía, pero la publicidad no mataba... Luego, a la información. En un congreso en Seúl, me acuerdo muy bien, me pidieron un speech ahí en inglés y tal, que lo dieron allí en Seúl, y una frase que me dijeron que se había hecho viral allí, porque yo decía, to pay or not to pay, pagar o no pagar no es la cuestión, es to read or not to read, that is the question, leer o no leer. El problema no era pagar o no pagar, que fuera gratuito de pago da igual, el nuestro triunfó no porque era gratuito, sino porque era legible, comprensible, neutral, cariñoso. Decíamos que era la primera sonrisa de la mañana. Y a los repartidores, estos que están por ahí lo saben, le damos unos cursillos para que tienen el periódico con una sonrisa.
Al salir del metro, la gente durmiendo. Eso sí también muy importante Una para la imagen de sonrisa. cercanía del medio. La primera sonrisa de la mañana era de 20 minutos y sigue siéndolo. Un poco ya por último, ¿qué papel tuvo Eneo cuando llegó y qué supuso para 20 minutos? Para nosotros, primero te dije antes que mi relación con doña Pilar, que era buenísima, y mi agradecimiento con Eneo fue muy grande, por una razón, no solo porque nos permitió ir a Zaragoza e imprimir allí el periódico, sino que en el momento más grave de la historia de la democracia española, que fue el 11M, sí, doña Pilar y José Manuel, que estaban entonces dirigiendo el Eneo, nos ayudaron mucho, porque el domingo, que era domingo electoral 14M, no teníamos periódico, las empresas estaban copadas, porque no teníamos hueco. Y les dije, por favor, dejadnos un hueco, una rotativa para imprimir, aunque nunca salimos los domingos. Imprimimos 11M, fue Al Qaeda. Una portada histórica. El más claro de todos. Todos los camiones salieron de Zaragoza, del grupo Eneo, y distribuimos todo lo que pudimos por España. Bueno, la gente iba a votar con 20 minutos en la mano y fue Al Qaeda. Cuando todos los demás periódicos de pago dijeron fue ETA, porque les engañó a Aznar. Aznar les llamó personalmente y les mintió, como a toda España. A mí, afortunadamente, ni a mí ni a Arsenio no nos llamó. No le caímos bien y nos salvó. Eso que te libraste. Nos libramos de la mentira de Aznar. Y eso se lo agradezco siempre al grupo de Eneo. Por eso cuando Eneo compró 20 minutos dije, ole, es un buen padre. Bueno. Así que lo celebro y felicito a los que lo compraron, pues nada, y a vosotros. Y gracias por el nacimiento del periódico. Creo que creaste una cosa que no existía en España, que viste el tema de la transversalidad, que viste cómo dirigirte a un público que no estaba atendido por la prensa, que tuviste una visión que no tuvo nadie en España y que lo que intentamos es estar a la altura del origen, ¿no? No perder el... Sí, solo una frase más, que es que la idea no es solo mía, aunque todo el mundo piensa que lo hice yo todo. La presidenta de 20 minutos, la sede social en mi casa, en Villanueva de la Cañada, se llama Ana Wesley, que es mi mujer. Ella fue la presidenta y yo era el empleado. Bueno. Ella hizo mucho en la inspiración del periódico, en el plan de negocio, en todo, pero la fama me la llevo yo. Bueno, como hago siempre, ¿no? Queda en casa, ¿no? Pero en fin, que Ana Wesley fue la madre del periódico y yo fui el padre. Jesús, enhorabuena. Gracias a ti. Y mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias. Cuidarme al niño. Lo cuidamos.